profética más segura. Amén. Fíjense lo que dice, y esta la cita, ya la leímos. Fíjense lo que dice Historia de la Redención 3:45, hablando del siglo IV y Constantino. ¿Qué es lo que pasó? Dice, poco a poco, al principio con cautela y en silencio. ¿Cómo se empezó a meter la apostasía? ¿Y qué significa cautela? Que no se vayan a dar cuenta que, ¿verdad? En silencio, no digas nada, pero eso es nuestra misión, destruir el cristianismo, decía el dragón. Y más tarde en forma más abierta. Hermano, la apostasía se mete en silencio y con cautela, y después de manera más abierta. ¿Cómo tenemos que estar nosotros? No importa que te digan que tú eres el guardián de la fe. La Biblia nos ha dicho en Ezequiel capítulo 33, a ti te he puesto por atalaya. A mí me han dicho, es que usted se cree el guardián de la fe. No me creo. Es una tarea que Dios te puso a ti y a mí. Amén. Dice que después la apostasía fue más abierta. El misterio de la iniquidad llevó a cabo su obra engañosa y blasfema, y aumentó su fortaleza para lograr el dominio de la mente de los hombres. ¿Qué quería lograr, hermano? ¿Qué quiere lograr? El dominio de la mente de los hombres. Hermanos, que cada mañana le demos nuestra mente a Cristo el Señor. Amén. Que cada mañana tú digas, hoy seguiré creyendo la Biblia y el Espíritu de profecía. Casi imperceptiblemente, las costumbres paganas se introdujeron en la iglesia cristiana. Como el día de hoy. Una costumbre pagana que Cristo nació. En ninguna parte de la Biblia está que Cristo nació el 25 de diciembre. Pero el día de ayer me llamaron a algunos hermanos una semana antes, me dijeron que el día de ayer en varias iglesias de Estados Unidos la gente iba a pasar vigilia el 24 para recibir la Navidad del día de hoy, compartiendo intercambios de regalos. Costumbres paganas. El espíritu de transigencia y conformidad fue restringido por un tiempo por causa de la fiera persecución que sufrió la iglesia por el paganismo. Pero cuando la persecución cesó y el cristianismo entró en las cortes y los palacios de los reyes, la iglesia puso a un lado, ¿qué puso la iglesia? La humilde sencillez de Cristo y los apóstoles. ¿Y qué adoptó? Para adoptar la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos. Y en lugar de los mandamientos de Dios puso teorías y tradiciones humanas. La conversión nominal ¿de quién? De Constantino, a principios del siglo IV, causó gran regocijo. Es que el diputado fulano de tal ya se convirtió. Hermano, he visto gente cristiana que le encanta que un político, hermano, un político necesita salvación, pero de política, donde se habla la palabra de Dios, no tiene nada que hablar, ni nada que laurearle, ni nada que congraciarle. Nada. La política es del mundo. El evangelio es de Cristo. Amén. Oye, ¿cómo le encanta a la gente? Me han mandado gente, ¿qué opina de eso? Si son cristianos, están hablando de un político. Entonces son constantinos. Bueno, la conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo y el mundo recubierto con el manto de la justicia se introdujo a la iglesia. De ahí en adelante, ¿qué dice aquí, hermanos? La obra corruptora progresó rápidamente. O sea, de ahí en adelante, aunque Constantino hubiera dicho que era cristiano, ¿era correcto su cristianismo? No, un cristianismo que sustituye lo que dice la Escritura por lo que dice el hombre es un cristianismo corrupto. ¿Cuál vamos a seguir nosotros?
¿Cuál seguiremos? ¿Cuál continuaremos? El paganismo vencido en apariencia fue realmente el vencedor. ¿Y qué dice aquí? Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias, supersticiones llegaron a formar parte de la fe y el culto de los profesos seguidores de Cristo. Bueno, aquí tenemos un escrito de la sierva del Señor que dice que en el siglo IV Constantino metió toda la corrupción a la iglesia. ¿Right? ¿Correcto? Ahí está. Qué precioso es ser libre en Cristo y creer lo que está escrito. Vuelvo a hacer la pregunta. Una vez que esta iglesia corrupta unida con el Estado, una vez que esa iglesia corrupta unida con el Estado agarró poder, ¿qué es lo que usó para avanzar su misión? Aquí está la respuesta. Christian History, Historia Cristiana, es una revista de Roma. Ellos la hacen. Pueden ver ahí, por ahí van a ver la cruz, por ahí más adelante. ¿Qué es lo que usó? Ustedes se pueden leer aquí esto. Ustedes es inglés, pero ustedes sí lo pueden leer porque nada más le falta la E. ¿Qué es lo que usó Roma? Para avanzar su misión falsa, iglesia unida con el Estado, idolatría, que el hombre de la política define quién es la verdadera iglesia, la adoración a las imágenes, a todo eso. ¿Qué usó Roma para avanzar su misión? ¿Qué usó Roma para avanzar su engaño? ¿Qué usó? La salud, los hospitales. La ley dominical se había dado. Ya está unida la iglesia con el Estado en desafío al Dios creador del cuarto mandamiento. Dios no me invitó para que todo este engaño llegue al mundo. Voy a construir hospitales. Healthcare, cuidado de la salud y hospitales en la misión de la iglesia. ¿Han visto hasta el día de hoy hospital San Pedro, hospital de la Luz, hospital de la Virgencita, hospital del niño no sé qué, del niño verde, no sé qué tal? ¿Han visto todos esos hospitales católicos? ¿Y cuántos de nosotros hemos parado en pie allí? La hermana es sincera, sí es cierto, ¿o no? ¿Somos adventistas cristianos? ¿O ayudamos a la misión de la Iglesia Católica Romana? Let's face it, vamos a enfrentar esto. Agradezco a Dios por la libertad que hay en hablar una verdad aún en este tiempo. No importa que Facebook baje el video ahí, Zuckerberg, don't take down this video. Yo Facebook, si Zuckerberg quita este video, va a enfrentar a Dios. No a mí. Se acababa de dar la ley dominical, año 321. Y Roma dijo, para avanzar en el mundo, vamos a crear instituciones del cuidado de la salud y hospitales. ¿Quién dirige a Roma? Sí, el Papa. ¿Y quién dirige al Papa? Entonces, ¿qué usó el diablo para avanzar la herejía? La salud.
¿Qué usó? La salud. La salud. Y los veo y nos vemos pensativos ahorita. ¿Verdad? ¿Correcto? Señor, ¿a quién iremos? Es impresionante cuando se habla de los hospitales. El primer hospital católico en América me causó tremendas cosas, sentimientos. Esto no es por sentimientos, pero dije, ¿cómo es posible que esto no se pueda ver cuando está ante nuestros ojos? Entonces, fíjense lo que aquí dice. Ustedes pueden ver aquí entonces una ilustración de cómo el catolicismo romano agarró la salud para llevar a cabo su misión, que es el gran engaño. Ya lo leímos. Y luego citan un verso de la Biblia que dice así: con la salud de nosotros, ay, qué bonito, y se les esa firmeza que tenían. Está ok, está bien asistir a un hospital católico. ¿Qué misión tienen? Y si cuando venga la ley dominical estamos enfermos y no hemos entendido lo que Dios dice que entendamos, ¿en dónde caeremos? Al hospital San Judas Tadeo, al hospital de la Luz, al hospital del Sagrado Corazón. Ahí está el hermano que está hablando contra la bestia y la bestia dice, ¿qué? Christian History. Historia. Sabe que el catolicismo sabe que la historia vale mucho, pero no es historicista el catolicismo. Y hasta usted puede ver allí. Usted puede ver allí lo que le están dando y están curando. Y dice aquí, los primeros cristianos tomaron estas palabras de Jesús en su corazón y ellos sirvieron al enfermo, pero no fueron los primeros cristianos. Lo que nosotros vimos es que fue Constantino. Mire, ley dominical, hospitales de salud. Hoy la iglesia adventista dice, no es cierto. Hermano, si seguimos el espíritu de profecía, no nos vamos a perder. Amén. La escritura sí lo dice. El pueblo sin profecía será ¿qué? ¿Cómo? Disipado. Y la palabra en hebreo allí es como un caballo sin freno. ¿Se ha montado usted un caballo sin freno? Ni se monte. Yo no, pero caballos desenfrenados. Esa es la misma ideología cuando dice la escritura, mi pueblo sin profecía va a ser disipado, va a ser como un caballo de esos monteses, pues, indomables. He estado observando, a veces los hermanos me dicen, ¿qué opina de este video que es de aquel video? A veces no me da tiempo. Hechos. Muchos adventistas pararon en hospitales durante la pandemia.
Me pregunto nuevamente, ¿qué si viene otra pandemia y se junta con la ley medical? Ahora pensemos en nosotros. Pensemos en nosotros. Pensemos en la decisión que tendremos que tomar. Porque estará nuestra salud de por medio o nuestra salvación de por medio. ¿No es así? Salud porque yo me meto a este hospital, pero es católico, pero ahora tengo que aceptar la marca de la bestia y me pierdo. ¿O no? ¿Y creen que eso se puede dar? Eso no es una hipótesis. Eso se dio en la Edad Media. Hablando de esta revista, por eso digo que es revista católica, dice: From the poorhouse to the hospital. Desde la casa de los pobres, que empezó a ser la iglesia católica, hasta los hospitales. Bueno, hemos traducido de esa revista. En el año 312 el emperador Constantino, el que leímos en el conflicto de los siglos, ¿te acuerdas? Se convirtió al cristianismo. Y esa fe comenzó su ascenso hacia el dominio del Imperio Romano. Los obispos, obviamente, los obispos unidos con el Estado. Mira, un pastor, si tú le dices, oye, te viene a visitar el gobernador, te viene a visitar el presidente, ¿cómo se pone el pastor? Poder recibir. Eso es lo que es el AR el día de hoy. Esa es la realidad. Eso es lo que en Estados Unidos son corporaciones, y en Estados Unidos varios ministerios propios están unidos con el Estado. Corporaciones. Pero miren lo que dice. Esta es la revista, por si alguien tiene dudas. Los obispos asumieron funciones de liderazgo cívico a menudo sin dejar de cumplir el mandato de Cristo de alimentar a los hambrientos, albergar a los que no tenían techo y visitar a quienes, a los enfermos. Mientras la iglesia del siglo IV crecía, la hermana White dice que es cuando venía la gran apostasía. ¿Cómo le llaman ellos? ¿Qué crecía? Sí, crecía la apostasía. ¿Te das cuenta de la bendición que es tener el libre conflicto de los siglos? Tú no vas a creer esta historia, pero la vas a analizar su punto de vista de ellos. Dice, mientras esa iglesia crecía, la población aumentaba en las zonas rurales del Imperio Romano de Oriente. Y a medida que las familias del campo crecían, los niños más pequeños emigraban de las aldeas ¿hacia dónde? En busca de trabajo. Sus sistemas, ¿qué dice aquí? Su sistema inmunitario, es decir, su sistema de defensa, no estaban preparados para resistir las nuevas enfermedades que encontraban en las zonas urbanas. ¿Cómo estaba su sistema en el campo? Sano. Pero cuando llegaron a las ciudades, ¿qué encontraban? Enfermedades. Hermano, de ahí el gran llamado de la sierva del Señor: salir de las ciudades, entre otras cosas, porque vendrá el COVID-21, 22, el COVID-25, el COVID-2031 y 2040, no sé, hasta donde Dios lo permita. Y qué grandes enseñanzas tenemos en la historia, ¿o no? Así que la gente, escucha bien, en el campo aceptó las enseñanzas de Roma. No significa, ves, que estés en el campo, que estés libre de Roma. Muchos hoy están en el campo creyendo el calvinismo que Calvino obtuvo de Roma. Antes de salir de la ciudad, hay que salir de Roma en la cabeza. Amén. Pero es necesario salir de la ciudad, porque allá el sistema estaba el sistema inmune mejor. Pero ese sistema inmune de los hijos de estos que vivían en el campo y que habían aceptado el catolicismo, llega a la ciudad
y en la ciudad se nos enferman. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Roma? Ahora aquí te lo dice. Entre las peores estaba la lepra, que también aumentó durante el siglo IV. La necesidad era grande con el nuevo protagonismo del cristianismo. La gente buscaba cada vez más la ayuda de las iglesias y los obispos. ¿Quiénes obispos? Los de Roma. Respondieron estableciendo, ¿cómo le llamaban a sus hospitales ellos? Cenodechia, así, primer nombre de los hospitales que puso Roma. Roma es la primera que pone hospitales para avanzar su misión. Roma. Como un nuevo tipo de institución asistencial capaz de proporcionar ayuda material a mucha más gente que antes. Se les bajaba el sistema inmunitario y Roma dijo, ¿qué hacemos? Vamos a poner pequeños hospitales. Obviamente no se llamaban hospitales, pero ese es el inicio de los hospitales que Roma usó para avanzar su misión. Ser un adventista de los templos historicistas es una de las grandes bendiciones. Podemos ver todo el engaño de Roma a la luz de la profecía, a la luz de la historia. Amén. ¿Qué pasó entonces? Dice, las cenodechas cristianas tuvieron tanto éxito que cuando llegó al trono un emperador que no era cristiano, Juliano, la apóstata y hasta la fecha, se avergonzó de la evidente inferioridad de la caridad pagana y trató de establecer una red de hospitalitos, porque ese era el nombre de aquel tiempo, ¿verdad? Pero aquí está en este idioma, en español, cenodechas paganas, para competir con los organismos de asistencia social cristianos. Se trataba de una astuta maniobra proselitista, ya que el emperador se dio cuenta de que muchos seguidores de los dioses tradicionales se estaban pasando ¿a dónde? Al cristianismo, precisamente por culpa de esas agencias. ¿Te das cuenta? O sea, los paganos decían, no, pues yo sigo acá con mi paganismo, me gusta celebrar el 25 de diciembre, el nacimiento de Saturno y del Sol. Los cristianos dijeron, pues vete, acá celebramos el de Cristo. Es lo mismo. Y los paganos decían, bueno, es que ellos tienen hospitalitos y nosotros no tenemos. ¿Y qué dijo Roma? Vamos a crear más hospitalitos. ¿Cómo se llamaban en ese tiempo? Cenodechas. No sé si lo dije bien. Cenodechea. Vamos a crear más de esas. Palabras raras, ¿verdad? Vamos a crear más de esas para ganarle y conquistar a los paganos. Me atrevo a pensar que hoy muchos que han ido a un hospital católico en su corazón pueden decir, hay algo de bueno en el catolicismo, ¿o no? Usted debe entender la profecía, porque Satanás se presentará como el gran médico misionero. Entonces Roma hizo esos pequeños hospitales, que después tendrán el nombre de hospitales, para avanzar en su misión, para conquistar a los paganos. Los paganos dijeron, vamos a hacer nosotros una red de asistencia social, de cuidado de la salud. Y la iglesia unida con el Estado dijo, no, vamos a hacer nosotros más hospitales. Porque ¿cuál es el punto de Roma al hacer hospitales? Sanar al enfermo o avanzar su misión. ¿Cuál es? Avanzar la misión para poder estudiar la... Claro. A veces me quedo callado de cuán ingenuos somos nosotros como adventistas.
y tanta luz que el Señor nos ha dado en el Espíritu del cielo. Y llegó un tiempo, porque vamos a ir más adelante, vamos a ver cómo Roma infiltró a los hospitales adventistas. Y hay muchos están infiltrados. Y dice, pero estamos con la reforma profesional. Tú puedes estar con la reforma profesional, pero con la doctrina de Roma. Y la hermana hoy tiene una cita para hablar de eso. Han dejado el mensaje del tercer ángel y se han enfocado en la salud. Bueno, seguimos estudiando. Entonces, queda claro que los paganos se hicieron más hospitalitos. Y la Iglesia Católica Romana hizo más para avanzar su misión. De hecho, aquí lo dice. Más adelante dice: con el crecimiento de los servicios sociales cristianos, esto es decir, como Roma aumentó sus hospitales, llegó la especialización. Durante el año 350, ¿cuánto tiempo había pasado en la ley dominicana? Fue en el 321. 29 años, gracias. El líder monástico cristiano Eustatatios de Sabatella y sus comunidades de monjes urbanos desarrollaron un nuevo tipo de hospitales que atendían a la clase de enfermos más visibles socialmente, los leprosos. Este señor fundó una leprosería a las afueras de esta ciudad en el año 355 para atender a estos enfermos para los que la medicina no ofrecía cura. Ahora, ¿qué pensarían ustedes de Eustatatios? ¿Qué pensarían? ¿Cuál es su doctrina? ¿Qué día guarda? Adora a las imágenes, pero tiene una leprosería. Vengan todos los leprosos. ¿Qué piensan? ¿Verdad que estamos en... ¿No estamos en choque en nuestras mentes? ¿Estamos confundidos? Pues así el día de hoy muchos están confundidos. Porque Roma empezó con su brazo derecho de la salud desde hace tiempo. Long time, desde hace mucho tiempo. Supo que la mejor manera para engañar al mundo, o sea, todo ese cóctel de falsas doctrinas, para que fuese aceptado, le puso el sello de la salud. Entonces, veo actualmente que muchos estamos perdiendo de vista lo que es la gran controversia. Hermano, recuerda, Satanás se presentará como el gran médico misionero y no por hacer milagros y sanar al enfermo. Es bueno, es de ser engañador. Y tenemos que tener una mente decidida. La gran controversia está avanzando, hermano. La gran controversia está avanzando. Y a muchos engañará el enemigo en esta gran controversia. Y creo que muchos están engañados. Es más, la mayoría veo que está engañado. Es la verdad. Bueno, hizo este hospitalito. Dice, pero un tercer tipo de hospitales en aquel tiempo se concentraba en la curación de enfermedades tratables. La transformación de asilos de pobres en hospital estaba en marcha. Roma dijo, así conquisto a los paganos. Hermano, esto no es fanatismo. Muchos dicen que los de esos terrenos no somos fanáticos, somos estudiosos por la gracia de Cristo, no por nuestra capacidad. Entendemos la gran controversia.
No porque tengamos inteligencia, sino porque queremos salvarnos y no queremos ser engañados. Pregunta. Siglo IV. Los donatistas habían sido señalados por Constantino como herejes y los sacaron de la ciudad. Pregunta, ¿tú crees que los donatistas, que habían mantenido bien su fe, que no eran reconocidos por el Estado, iban a asistir a estos hospitales? ¿Tú crees eso? No eran aceptados. ¿Cuán importante es pertenecer a un grupo que no está unido con el Estado? Ni a robar. Porque el día de una emergencia podemos movernos de un lado a otro. Amén. Y a llevar los principios de la persona sin llevar a un hospital con nosotros. ¿Me explico, hermanos? ¿Por qué no se enfrentan? Obviamente los donatistas no podían entrar aquí. Nuestra base bíblica, Apocalipsis 12. La iglesia fue perseguida. ¿Sí? Y bueno, ahí tenían todo tipo de enfermedades para leprosos, así como de formas extrañas de enfermedad, muchos tipos de diferentes de sufrimiento. Crisóstomo no menciona a los médicos, pero más tarde, como obispo de Constantinopla, construyó dos instituciones que llamó, ¿cómo llamó? Nosocomía, lugares para los enfermos. Y ustedes han escuchado eso, se llevaron a nosocomia, fulano de tal. ¿Sí? ¿Se han escuchado eso? Ajá, lugares para enfermos. En esos lugares, en ellas nombró, ¿a quiénes nombró como supervisores? ¿Y quiénes son clérigos? A los sacerdotes. En la historia tú debes de entender que ahí está lo que viene. Esto a mí me da mucha luz. ¿Quiénes están detrás de los hospitales católicos? Órdenes católicas romanas. Entonces, debemos de pensar también en las grandes empresas que están fabricando, digamos, las famosas vacunas, Pfizer, todos esos, entonces también están coligados con todo eso. Es una mafia, pues, que está... A la hermana, pues, vamos a contestar esto al final, si no nos da tiempo antes de las 2, porque, hermano, el tiempo es serio y ya vamos a las 11:20, 11:30. Pero vamos a hacer este tema en dos partes. En la tarde hablaremos a la hermana Serguay, se le da una visión. Y esa visión, hablando de la medicina y la alopatía, la he confirmado con reportes fidedignos de periódicos creíbles en Europa, especialmente en Inglaterra, como el Huffington Post. Sí. En referencia a la medicina. Gracias a Dios que tenemos una profeta, hermano. Si no saben qué pasaría con nosotros, no sabríamos qué hacer en la gran controversia en relación a la ley dominical y a la medicina. Estaríamos perdidos. Estaríamos haciendo fila vacunándonos. Pero Dios siempre tiene una salida para su pueblo. Amén, hermano. Grábense eso, que Dios tiene. Entonces, ¿quiénes eran los encargados? Clérigos, y los dotó de qué? Médicos y monjes urbanos que trabajaban como qué? Como enfermeros. Incluso los cocineros que contrató para estas casas de curación cumplían una función médica.
En la medicina griega la dieta se consideraba una parte vital para curar la enfermedad. O practicaban ciertos remedios. Pero por practicar ciertos remedios, ¿tienen la verdad? Digámoslo claro, por practicar ciertos remedios, ¿tienen la verdad? ¿Quién estaba el encargado de allí? Monjas, mezclada con médicos y mezclada con clérigos. No tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos cómo Dios ha conducido a su pueblo en el pasado y lo ha guiado. ¿Sabe que hay una investigación de que mientras todos estos hospitales avanzaban en la apostasía de Roma en el siglo IV, los hermanos donatistas, expulsados de sus ciudades y de sus pueblos, incapaces de asistir a un hospital de una iglesia católica, practicaban los remedios naturales. ¿Podían asistir a un hospital? No. Eran perseguidos. Hermano, en la historia de la gran controversia tenemos nuestra definición. Amén. Repito, nuestra base bíblica, aquí está. Esta es la persecución, esta es la Edad Media. Se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila. Este es el tiempo de la Roma papal. Este es el tiempo tanto de la iglesia cristiana como la iglesia primitiva. La persecución persiguió a la mujer. Esta es la persecución de los primeros años que estamos viendo. Aquí entra todavía el tiempo de Constantino. Persiguió a la mujer que había dado luz a hijo varonal por mantenerse a los principios de Cristo. Amén. Y en esa persecución tuvo que haber mucho los hospitales de Roma para avanzar en el cambio de Roma. Que Dios nos ayude el día de hoy, que tenga misericordia de nosotros. No sea que yendo a un hospital católico, ahí nos den el último cóctel de la vida. Y van a ver por qué lo estoy diciendo. No es cualquier cosa. La gran controversia es la gran lucha que Dios escogió que se viniera a este mundo, porque Él dijo, en Cristo los cristianos pueden vencer. Amén. Amén. Interesante, hermanos. A finales del siglo IV. Vamos a ver qué dice ahí. Unos años después de que Crisóstomo abriera estos hospitales, se empezaron a abrir hospitales. Porque Roma se dio cuenta que era la mejor técnica para convertir a los paganos al error dominical. Por eso mucha gente hoy dice, y después vinieron los santos de la salud. ¿Han escuchado los santos católicos de la salud? Mira, ¿qué te cura? ¿Se han escuchado? Aquí en México, ¿te quieres curar? Dale, vete a bañar a Chama. ¿Han escuchado eso? Entonces eso viene desde allá. Porque primero hicieron falsos hospitales. ¿Por qué? Porque su misión no era la de decir la verdad. Recuerde una cosa, usted podrá ver un acto bueno, pero lo que Dios ve es ¿qué? El motivo. ¿Queda claro, hermano? Usted podrá ver hospitales donde entran los leprosos y se sanan. Pero Dios ve el motivo. Y si su motivo es avanzar en el catolicismo, apártate de mí. El Señor, en tu nombre, ¿qué hicimos? Visitamos a los enfermos, en tu nombre los curamos. Nunca te conocí. Esa es la gran controversia. Y necesitamos discernimiento de Dios. ¿No creen eso, hermanos?
Necesitamos discernimiento de Dios. Me he topado con personas que son de las iglesias evangélicas que dicen: fulano tal se curó cuando lo llevé allá, ¿qué de malo tiene? ¿Y cómo te quedas cuando no entiendes la gran controversia? Sin palabras, se curó, ¿qué puedo decir? Pregunta: ¿qué motivo hay detrás de la curación? ¿Qué día está guardando esa religión? ¿Está unida con el Estado? Sí. Entonces, Roma detrás. Así que se abrieron varios hospitales. Escribió una carta este señor en la que utilizaba un hospital como metáfora del mundo y sus habitantes espiritualmente enfermos. Él decía: ¿Han ustedes escuchado pues la idea de que la iglesia es el hospital? Bueno, Crisóstomo fue uno de los primeros. Dice allí, en una carta que utilizaba un hospital como metáfora del mundo y sus habitantes enfermos. Como el médico del hospital, Cristo examina a cada paciente para determinar las medicinas, la dieta adecuada para restablecer la salud espiritual. Son muchos enfermos en el hospital de este tiempo, decía ese señor. La misma medicina no sirve para todos, ni la misma dieta es adecuada para todos. El médico Cristo asigna las medicinas y la dieta adecuada para cada paciente. ¿Qué diría usted de esto? ¡Ay, qué bonito! Mándamelo por WhatsApp. El día de hoy diríamos así, ¿verdad? A finales del siglo IV, todo el mundo sabía lo que era un hospital cristiano. Está en la historia. Todo el mundo sabía lo que era un hospital cristiano. A finales del siglo IV ya la apostasía se había establecido, usando el brazo derecho, lo que es la salud, o la sangre. ¿Le sirvió o no le sirvió? Le sirvió. Le sirvió. La lectura bíblica dice que la mujer huyó al desierto. Lo leyeron en la escritura. Y que Dios tenía preparado un lugar. Amén. Pregunta, hermano: si en ese lugar que dice la escritura, Apocalipsis 12, dice 12:14, se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente del desierto a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y a mitad de un tiempo. 1260 años, 3 años y medio, día por año. Amén. Valdenses. ¿Se enfermaban los valdenses? Sí, se enfermaban. Dice la escritura que Dios les puso un lugar. Amén. ¿Y tú crees que nada más les puso el lugar? Además del lugar, les puso su medicina. Podían ir ellos a los hospitales de Roma. ¿Qué pasaba si iban? Ahí mismo los mataba. ¿Sí ves? Hermano, viene el ley dominical. ¿Creemos eso? Creemos eso. Y tenemos que estar bien claros cuál será nuestra procedencia en relación a la salud. ¿No creen eso? Bienvenido, hermano. Sí. Lo que vivieron los primeros cristianos y luego los valdenses, ellos se conocen como la iglesia del desierto. Pero no es que hayan vivido en un desierto.
es que vivían en las montañas donde no había civilización. Dios los llevó allá. Amén. El mismo Dios que planea guardarnos y cuidarnos. Pero recuerda, Dios nunca cambia. Amén. Ellos fueron expulsados desde las ciudades de Milán, de Turín. Fueron desterrados y mandados a las montañas. Y en la ciudad se quedaron los hospitales de Roma. Se quedaron los médicos, los cirujanos, las monjas y las enfermeras. ¿Quién sería su médico de ellos? ¿Quién? ¿Quién cree que fue su médico? Bueno, en primer lugar, Dios. Dice que Dios tenía preparado un lugar y en ese lugar, ahorita les voy a mostrar una investigación que alguien hizo. Y es impresionante. Y es motivo para alabar a Dios. Amén. Porque esas escenas de persecución se repetirán otra vez, ¿o no? Sí. Y tenemos que estar listos nosotros. Miren lo que dice, ya leímos la Biblia. Sí. ¿Para qué dice el Espíritu Profecía? En su pureza y sencillez, las iglesias tiempos apostólicos. Amén. ¿Qué rechazaban? La supremacía de papas y prelados. Todo lo que vuela a Roma y se parezca a Roma y luzca como Roma, no queremos nada. Y Dios quiere un pueblo así, todavía. Amén. Porque Roma no tiene nada del Evangelio. Aunque cure a los enfermos, eso no es el Evangelio. Si está conectado con el error, grábeselo bien. Tenemos que, con la ayuda de Dios, después de este tema, si teníamos allí como que los hospitales católicos y todo eso, tenemos que definirnos bien. Y si a pesar de esto algún día nos perdemos, fue porque quisimos. Rechazaban la supremacía de Roma y prelados consideraban la Biblia como única autoridad suprema e infalible. En contraste con el modo de ser de los orgullosos sacerdotes de Roma, que varios de ellos eran directores de hospitales, sus pastores seguían el ejemplo de su maestro, que no vino para ser servido, sino para servir. Apacentaban el rebaño del Señor, conduciéndolos por verdes pastos y a las fuentes del agua de vida de su santa palabra. Alejados de los monumentos, de la pompa y de la vanidad de los hombres, el pueblo se reunía no en soberbios templos ni en suntuosas catedrales, sino a la sombra de los montes, en los valles de los Alpes, o en tiempo de peligro, cuando Roma llegaba a atacar sus valles, donde vivían, en sitios peñascosos semejantes a fortalezas, para escuchar las palabras de verdad de labios de los siervos de Cristo. Los pastores no solo que dicen, predicaban el Evangelio, sino que visitaban a quiénes? A los enfermos. A los enfermos. ¿Sabe usted por qué visitaban a los enfermos? Porque ellos eran médicos misioneros, los malditos. Pero no los visitaban con la medicina de Roma, sino con la medicina de Dios. ¿Usted cree que un valdés pudo haber dicho, ahorita voy a ir por una monja católica para orar por este hermano? ¿Cree que un valdés se haría eso? Entonces, porque muchos hoy cristianos, incluso adventistas, podríamos estar haciendo eso. No es fanatismo. Es que es una guerra. Y en esa guerra Roma puso un frente, no soldados,
ni sacerdotes. ¿A quién puso enfrente para avanzar? Exactamente. A médicos y enfermeras y hospitales. Estamos en la Edad Media. El inicio de la Edad Media fue la pérdida de muchas cosas para este mundo. Cuando el Papa llega al poder y al control, aunque sea de pro salud, no te puedes unir con Roma. ¿O sí? Ahora, ¿qué pasa si tú te unes con Roma? En cuestión de pro salud. Que lleguen unas monjas aquí allá afuera y que digan, hermano Isaac y hermano Abraham y hermanos todos aquí, vamos a hacer una campaña en Tezontepec. ¿Qué les parece si nos unimos todos? Se llama bien común de Roma, se llama apostasía. Ir a una reunión de prosalud donde no hay doctrina, es doctrina de Roma esa reunión. Hermano, porque eso también te puede llegar a una invitación. Y vienen aquí y dicen, y es que creemos, ¿qué pasaría si las monjas o los médicos católicos dicen, es que creemos también en los 8 remedios como ustedes? Pero ¿y el domingo? Es que no me lo toques, nada más vamos a unirnos en prosalud. ¿Irías tú? ¿La misión de quién avanzarías? Del diablo a través de Roma. Así fue el imperio. Y así muchos están cayendo, hermanos. Muchos. Los pastores no solo predicaban el evangelio, sino que visitaban a los enfermos. Esta revista Ministry, revista del ministerio de hace tiempo, febrero 1974. Waldensian Medical Missionaries, médicos misioneros valdenses. Ahora Dios levantó este remanente en la Edad Media. Digo, si Roma tiene sus médicos, mi pueblo tendrá sus médicos. Si Roma tiene enfermos, bueno, en mi pueblo hay enfermos, pero los sanaré con lo que creo que deben ser sanados. El objetivo de las dos instituciones de salud, la romana y la de los valdenses, es Roma atacar a los valdenses y hacer los católicos. Y el objetivo de los valdenses es sanar a un valdense enfermo para que sea un soldado más en contra de esa institución que no tiene nada del evangelio y que es enemiga de Dios. ¿Qué piensan hasta aquí, hermanos? La historia se va a repetir. ¿Qué dice, hermano? La historia se va a repetir. Sí. Se está repitiendo ya. Sí. Y como dice, debemos de definirnos. ¿De qué vamos a Claro. Porque ahorita, con esta pandemia y más pandemias, usted ve un cruzadero de gente. ¿Y dónde están los hospitales o los sanatorios? Los médicos misioneros valdenses hoy. Gloria a Dios que hay unos poquititos. Amén. Amén. Triste y lamentablemente en esta pandemia, hospitales católicos y adventistas y cristianos unidos. Pastores protestantes haciéndole el juego a Roma. Oh, sí, de verdad. ¿Quién inventó la vacunación? Vamos a ver más adelante. Todo esto fue revelado por la hermana White. Amén. Y agradezco a Dios y esto me hace ser libre en Cristo y en seguridad de que tenemos un mensaje final. Claro.
Pero ahí están. ¿Dónde vivían estos médicos? Sí. Ellos son el enlace entre la iglesia cristiana primitiva y las iglesias de la Reforma. Ellos eran la simiente de la mujer, la iglesia del desierto, la que huyó de la ira del dragón, a quien el dragón echó agua para devorarla. Ellos son, viviendo en el norte de Italia, Northern Italy, habían permanecido independientes del obispo de Roma. Ambrosio, obispo de Milán, condujo a su pueblo, a su gente, quien mantuvo la fe apostólica. Hermanos, estos hermanos valdenses, gloria a Dios, esperamos algún día conocerlos, amén. Allá en el cielo, ahorita están descansando. Casteluso. ¿Sabe que la sierva del Señor visitó ahí ese lugar? Mucha tristeza lo que pasaba. Bueno, aquí está, quien quiera ver este artículo, así se llama Valdensian Medical Missionaries. Ahora, en esta investigación, National Library of Medicine, Librería de Medicina, Librería Nacional de Medicina, quien quiera buscar esta investigación, desde mayo 7 de 2015, no está tan grande, no hace mucho tiempo esta investigación. Dice aquí, isolated, es decir, solitos. Allá en la montaña, ¿cómo estaban? Solitos. Pero ¿saben que alguien hizo una investigación en referencia a su medicina de la iglesia? De la iglesia del desierto. But transnational. Este es un lenguaje muy técnico, pero detrás de todo está la gran controversia. Dice, solos pero transnacionales. Es decir, solito pero internacionales. ¿Cómo es eso? Es que ellos iban de país en país, pero iban solitos. Misioneros médicos solitos. Amén. ¿Y por qué estaban solitos? Porque Roma dijo, no me vas a usar ni la tierra donde vivías, esa es mía, dámela, vete. Si tú estás enfermo, ni mis médicos, ni mis enfermeras, nada, vete. Solitos. ¿Y a dónde se iban? País tras país, país tras país. Y luego dice, the global measure of Valdensian Ethnobotany. Esto de local quiere decir que aquí eran locales, pero avanzaron a otros países. Es decir, como el avance nacional que tuvieron ellos dentro de una área en Europa y la naturaleza de la etnobotánica valdense. ¿Qué significa etno? Pueblos. Botany. Hierbas. Como eran de varios pueblitos, ellos agarraron hierbas de este pueblo, de este pueblo, de este pueblo, y las llevaban a otra ciudad, de otra ciudad, de otra ciudad, y eran médicos misioneros. Amén. Porque no eran admitidos en los hospitales malvados de Roma. Tenían sus semillas. Y otro decía, allá hay otro pueblo. ¿Y qué semillas se dan allá? ¿Qué plantas? Estas. Y las intercambiaban. Ahora vamos a llevarnos este paquete para aquel otro pueblo en esa otra nación. Amén. ¿Quién funcionó así? La iglesia del desierto. Tenemos nuestro botiquín de remedios naturales. Intercambiamos con hermanos de otros lugares.
o tenemos en casa el paracetamol que algún día no podremos comprar ni vender. Vivieron con hierbas de cada pueblo en la parte oeste de los Alpes y en la parte noreste de Italia. Ellos fueron médicos misioneros. Ellos no iban a los hospitales de Roma. Imaginen que sería que un valdense que hablara contra el papado en aquel tiempo y ellos proclamaban directamente y decían: es que Roma es la ramera del Mediterráneo, la ramera de Apocalipsis 17, pero se enferma, le da un cólico fuerte en el estómago. Sí, pero ¿a dónde voy? Bájate un caballo y vamos al hospital católico. Qué alegres estaban los católicos, ¿verdad? Mira a su Dios de este Valdes, ¿verdad? Aquí está la supremacía, papá. Tenemos hospitales. Damos testimonio incluso de quién es nuestro Dios, ¿o no? ¿Y cuál es nuestra fe, o no? Fíjense lo que dice este estudio. Bueno, aquí está. ¿Dónde vivía? Aquí. En esta parte roja. Aquí estaba la silla de Roma, donde el diablo dijo: si en el cielo me expulsaron, haré mi morada en la tierra, y escogió Roma. En el Nuevo Testamento. Esta parte roja. Y aquí hay varios pueblitos. Aquí está el Valle del Periche, Valle de Agrocna, el Chisone Valley, el Valle de... Aquí están provincias francesas, alemanas. Aquí está otra provincia. Entonces, ellos viajaban, por eso dice que eran transnacionales, pero locales. Locales, esto está tan raro ese nombre. Local quiere decir que era algo grande, pero en un pedazo pequeño. Y en esos valles sembraban su medicina. Amén. Hermanito, ya tienes un pedazo de terreno en el campo. Estás planeando. Empecemos, avancemos, sigamos. La tormenta viene. Nosotros no diremos: es que nadie me dijo. Es que tenemos la historia. Las escenas de persecución simplemente se repetirán. Ahí está. Y este grupito resistió. Resistió ese grupito, amén. Resistió. Miren, les voy a leer parte. Yo sé que aquí hay personas que saben inglés. Corríjanme si estoy traduciendo algo mal. Trasfondo de este estudio. Un estudio de campo etnobotánico y de usos tradicionales de plantas silvestres para comida, así como para medicina y plantas veterinarias, fue conducido en 4 valles valdenses. Y ahí están los que leímos, ¿sí? En el este de los Alpes, del Piamonte, el noreste de Italia. Los valdenses, eso lo hicieron, representan un grupo, una minoría cristiana protestante religiosa que se originó en Francia y se regó a través de los años 1170 después de Cristo, en el lado italiano del este de los Alpes, donde aunque fueron perseguidos por siglos,
Aproximadamente 20,000 creyentes continúan vivos hasta el día de hoy. Pero tristemente, miren lo que dice ahora: mezclándose con vecinos católicos. ¿Ganó Roma? Ganó. Pero por años no ganó. ¿Cuándo ganó? Cuando entró el ecumenismo. ¿Sí? Entonces hicieron una entrevista a 47 informantes ya viejitos de esa zona, pertenecientes tanto a los católicos como a los valdenses. Ya se mezclaron. Pero vamos a ver cuál era su medicina. Y acá tenemos conclusión. Vamos a ver la conclusión de ese estudio. La gran resiliencia del conocimiento de plantas entre los valdenses. ¿Qué conocían ellos, hermanos? ¿Cuál era su medicina? Las plantas. Ellos no podían ser admitidos en hospitales católicos. No. Dios, ¿quién nos condujo? Aquí dice. Y se les dieron a la mujer alas de águila. ¿Quién les dio? Dios. Les dio un lugar. Y en ese lugar cultivaron plantas. Para su medicina. Hermano, es hora que empecemos en tu patiecito. Es hora. Vamos a prepararnos. Dice aquí que la gran residencia del conocimiento de plantas entre los valdenses puede ser el resultado de su larga isolation en inglés, es decir, un largo periodo de tiempo que estuvieron solos, y la historia de la marginalización de este grupo que este grupo ha enfrentado durante los últimos siglos. A pesar de sus elementos etnobotánicos presentes, transnacionales, cross-culturales, etno-históricos, dice cross-cultural etno-historical approaches in ethnobotanic, es decir, ellos tuvieron que aprender las plantas de su pueblo, a pesar de que anduvieron en una cultura y eran de pueblos distintos. Lo que está diciendo es, fueron perseguidos de diferentes lugares, eran de diferentes pueblos, llevaban sus plantitas y tenían un conocimiento tremendo. Amén. ¿Y qué dice aquí? Tenemos todos esos datos que son cruciales para el entendimiento de la trayectoria de un cambio del conocimiento de plantas across time and space. Pasaron muchos años, 1000 años. Y ese conocimiento se lo pasaban al hermano predicador y que era médico misionero. Y conocimiento de aquel lugar y de aquel lugar de plantas y plantas. ¿Qué conocimiento? Quisiera encontrar un libro donde lo haya, donde todo ese conocimiento de medicina que tuvieron estuviese. No sé si lo haya, pero este estudio confirma que Dios tuvo un lugar y una manera para que esa iglesia se sanara, porque dice, visitaban a sus enfermos. Amén. ¿Cuánto estamos agradecidos a Dios? Porque ese mismo método es el método que tenemos. Ay, un amén, como que tenemos frío todavía. Amén, hermanos. ¿Saben qué es difícil? Confiar en estos métodos. Porque una vez el rey Ezequías estaba enfermo, Dios le dijo, te vas a morir. Los médicos no habían funcionado. ¿Se acuerdan la historia? Y va el profeta y dice, Dios me dice que vayas a donde está una higuera, Juan y que te pongas en esa herida que tienes y te vas a sanar.
Yo quiero un médico. Dice la sierva del Señor que eso le pudo haber parecido a Ezequías y a sus médicos de Ezequías, que lo vieron como una charlatanería. Pero si viene de Dios, no es charlatanería. No lo es, hermano. Si viene de Dios. ¿Sabe que la charlatanería es ángeles? Se lo voy a mostrar con un escrito. Los valdenses. Alguien me mandó hoy ayer una foto. Me decía, para pintar, los pintores se ponen una máscara de esas grandes, ¿verdad? Para gas es una máscara así con no sé cuántas cosas. Y para un virus mortal, un simple cubrebocas. No sé si ya se lo mandaron a ustedes ese. Roma, aquí está la iglesia católica romana. Cuando encontraron a los valdenses, prendían fuego y los quemaban. No podían ir a un hospital católico, ni debían ir. Porque si iban, pues no solamente no los iban a curar, los iban a quemar. Me atrevo a pensar en lo poquito que el Señor me ha permitido viajar en México. En cada pueblo, en cada ciudad hay hospitales católicos. ¿Los han visto por aquí cerca? ¿Sí? ¿O no? Sí. Díganme el nombre de uno que está por aquí cerca. San José. San José. Sí, San José, Santa María. Santa María. Beneficencia Española. Beneficencia Española. Guadalupe. De Guadalupe. Son hermanos de sus propios. ¡Ahí vamos! Que Dios nos ayude. Nos ayude al fin de la controversia. Porque cuando los valdenses eran visto un médico misionero por allá, no solamente lo acusaban de hereje, sino de brujo. Un hermano, ahora acabo de estar en un pueblo zapoteco la semana pasada. Me regalaron unas tortillas grandotas, se me olvidó traerlas, perdón. No, así de grandes las tortillas. Tan delgaditas y finas. Y muy sabrosas, pero ya me lo comemos, no se preocupen. Ese hermano ha juntado 7 plantas de esa zona y se las da a las personas que tienen el coronavirus, y por la gracia de Dios se sabe. Y le digo, porque todo eso, hermano, y ese paquetito chiquito que lleva, que está muy curioso, porque era como papel estraza que vuelven aquí en México las tortillas de ese color mamey, más o menos. Pero así una cosita chiquita. Y todavía con un moñito para la marca. Y ya me contó la historia. Pues aquí vienen los vecinos. Todo he estado vendiendo. Dice. O sea, hasta Estados Unidos me mandan de pero está bien chiquitito con esas, varias veces. ¿Y planta de eso? No, es eso. No, hombre, es de aquellas plantas de allá. Y pues, no, casi no las conozco. No se dan en mi pueblo. Pero aquí sí se dan, sí que vale. Aquí sí. Etnobotánica, lo que se da en tu pueblo. ¿Usted cree que Dios es injusto? Cada pueblo, Dios muestra misericordia. Hay 2 cosas que son gratuitas: la salvación
en la salud. Pero dice la sierva del Señor, el hombre ha hecho de ambas un negociazo. Un negocio, pero ahora ya es negociazo. Y abrí ese pedacito, así. Dice, esta planta es de esto, de esto. Porque Roma también empezó a usar en medicina, la medicina natural, hermanos, en la Edad Media. Pero no porque Roma use esa medicina, sino es, ¿quién hizo esas plantas? Dios. ¿Pero para qué la usa? Para agarrar a personas y engañarlas, para llevarlas a pisotear los 10 mandamientos. ¿Verdad? Va a mezclar con lo posible. Y este hermano me presentó varios paquetitos y dice, aquí está, hermano, si alguien quiere. Para ese tiempo yo llevaba haciendo la mitad de este tema. Y que se lleva tiempo para la gloria de Dios hacer estos temas, porque hay que investigar. Hay que encontrar lo que dice la escritura en la historia. Y me dice, hermano, pero es que aquí unos hermanos me dicen que no se usa tal hierbita. Le digo, ¿por qué? Es que vienen los brujos y también la usan y dicen que es hierba del brujo. Le digo, mire, Dios hizo las hierbas, las buenas. Lo que hace Roma y el diablo es agarrar esas hierbas y aplicarlas para su misión. Que quede claro, hermanos, eso también. Bueno, hermanos, ahí está la ilustración. Algunas plantitas que se daban allí con los valdenses las han ido a recoger. En ese tiempo era etnobotánica. Hoy tenemos los remedios naturales. Amén. Si llega la ley dominicana. Hermano, una exposición al sol te quita muchos virus. Hasta el presidente de Estados Unidos decía, después del invierno, dijo, va a venir el verano y se van a ir los virus. Pero la gente dice, ya me quemé. 2 minutos y ya no se quemó el sol. Media hora. Baños de sol. Lo mejor que el sol nos dé. Hoy en la mañana salí de la casa de un servidor. Me dicen las personas que me trajeron, mira ese perrito está tomando el sol. Ellos saben. ¿Los han visto? ¿Y cuánto tiempo se quedan? ¿Cuánto tiempo se quedan los perritos en el sol? Horas. 20 minutos. Horas, dice el hermano. Pero por turno. Van y regresan. Van y regresan. ¿O no? Sí. Los gatos. Los gatos, las gallinas, Las lagartijas. los mismos lagartijos van al sol. Bueno, no van al sol. Se exponen al sol. Gracias por corregirme. Que el Dios creador sabe lo necesario para que la vida funcione. Los valdenses tenían la aerobotánica, nosotros tenemos más que eso. Amén. Pero en ese tiempo, porque estamos hablando que ellos más o menos en los 1100 y tantos de nuestra era, ¿se acuerdan? Pero por el año 1540 surge de parte de Roma, de la boca del dragón, de parte de la iglesia católica romana, un ejército que le dice al Papa, aquí estoy. Mi propósito es deshacer todos estos protestantes y traerlos de regreso a Roma. ¿Qué creen que usaban ellos? Para deshacer el protestantismo. Hermano, exactamente la orden de los jesuitas dice, porque aquí está la orden de los jesuitas, ahí está.
¿Qué es lo que usaban? También atendían a quienes. Pero su propósito era destruir el protestantismo. ¡Wow! Los valdenses atendían a sus enfermos. Los jesuitas atendían a sus enfermos. Hospital de Loyola. Ay, tengo un amigo Memo Loyola allí. Hoy, Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, atendían enfermos. Y se dieron cuenta que atender enfermos, visitar las cárceles, visitar a los pobres, en el nombre de Jesús, por eso se llaman jesuitas. Pero su propósito era esparcirse rápidamente por toda Europa y donde quiera que iban lograban reavivar el papismo. ¿Para qué atendían a los enfermos? ¿Para qué? Para reavivar el papismo. Médico misionero que me está aquí. Pero no me veas a mí, no me veas a mí. El mensaje mejor. O hermanos que estamos aquí presentes. ¿Cuál es el propósito por el cual te llamó como Dios médico misionero? ¿Para reavivar el papismo como los jesuitas atendiendo a los enfermos? ¿O para dar la última advertencia al mundo, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado? ¿Te das cuenta, hermano? Ahora, ¿a dónde iríamos nosotros? ¿Cuándo es descubierto México? ¿Quién lo descubrió? Bueno, ya había gente aquí en México. Estaban los chichimecas, olmecas, mexicas, nahuas, mazahuas, mayas, olmecas, otomíes. Sí, otomíes, disculpe, hermano, faltaron los otomíes. Y tenemos un hermano que habla de otomí. Los otomíes surgieron y tuvieron su cuna en la ciudad de Tula, Hidalgo, y toda esta zona del Valle del Mezquital, aquí en Hidalgo. 700, por el año 700, corríganme aquel maestro. Algo que me acuerdo es eso. Y aquí mismo estuvieron antes de la conquista de los españoles. Correcto. Ahora, hay códices donde ellos tenían su propia manera de curarse. Hay códices que quieren traer, que están en otros países de allá en Europa, quieren traer. Pero esos códices, ¿de qué hablan? Al que está enfermo le vas a poner un... ¿De qué hablan? De hierbas, plantas, medicina. Obviamente ellos tenían eso mezclado con su paganismo. Y eran paganos. Así que llega Hernán Cortés, creo que 1524, a la Ciudad de México. Y ahí en el centro histórico de la Ciudad de México hay un lugar donde se saluda con el emperador pagano Moctezuma. Es pagano, tenemos que ser claros, hermano. Ay, soy mexicano. No, hermano, somos una mezcla de catolicismo con paganismo, cuestión religiosa, los mexicanos. Y no estamos orgullosos, somos mexicanos por eso. Gloria a Dios, porque en medio de todo eso vino el mensaje de Cristo. Amén. Estamos analizando el verso de la Escritura que dice que la mujer fue perseguida por el dragón. Estos paganos de aquí de México necesitaban el Evangelio, pero Roma no trajo el Evangelio. Roma trajo el mismo paganismo mezclado de Evangelio, ¿o no? Pregunta, le preguntábamos a Roma en este momento, ¿cómo vas a conquistar al imperio mexicano? ¿Cómo creen que lo conquistó? Sí, con fuerza. Pero recuerda una cosa, Roma trajo enfermedades con ellos, ¿sí o no? Como por ejemplo la viruela, ¿no?
Corríjame. Sí, los españoles, exactamente. Que venían mandados por los reyes. Los reyes españoles venían mandados por el Papa. La doctrina que traían, ¿cuál era? La católica. Gracias por corregirme, hermano. Pero bueno, corregir. Y se encuentra Hernán Cortés, el católico romano, con el pagano Montezuma. Y se dan a la mano. Todavía está el lugar en la Ciudad de México. Pero ¿saben ustedes qué hay en ese lugar el día de hoy? A ver, ¿de qué estamos hablando? Exactamente, hermana Lorena. Roma ahí puso un hospital que hasta el día de hoy está lleno. Porque Roma vio a todos los mexicas y todos. Digo, aquí es necesario un hospital. Así conquistamos a los paganos hace siglos atrás. Dijo Roma, tenemos experiencia. Vamos a conquistar a los mexicanos. Este es el libro History of Protestantism, Historia del Protestantismo, volumen 3. Ahorita vamos a con ese hospital. Pero se me pasó decir, esta es la Edad Media. Los sacerdotes importunaron incesantemente al rey para que prohibiera a los protestantes poner en tela de juicio debido a gozo con la Roma la autoridad de la Iglesia o del Papa. Se le pidió que no les permitiera abrir una escuela en ninguna ciudad, que no permitiera que ninguno de sus ministros entrara ¿en qué? En un hospital. Esta historia del protestantismo. Lo que hizo Roma. La Edad Media. Como dije al principio, este tema es de discernimiento, hermanos. Amén. Estas son algunas de las fotografías quizás de los edificios. Pero estos son como en el pasado tenía Roma sus escuelas de medicina y ellos son los que hicieron la primera farmacia en esos lugares. Y tenemos las farmacias reales todavía por estos años. A donde podíamos correr y comprar corriendo. Cuando los valdenses tenían su equipo de etnobotánica, sus plantas en su casa. En su casa. Roma en América. Bueno, el primer hospital que Roma construye en América lo construyó en la República Dominicana. Saludos a los hermanos de la República Dominicana. Pero no duró mucho tiempo, si acaso creo que año y medio, porque llegó un pirata inglés y lo destruyó. Así que levantaron un hospital, pero cayeron. Los hermanos nada más me llevaron, antes de que tomara el vuelo de regreso, me quedaban unas cuantas horas, me dijeron vamos a conocer ahí la casa de Cristóbal Colón, toda esa parte, y lo vimos por ahí, solo de pasada rápido, enfrente de un río, creo que se llama el Samaná, el río. Allí se desembarcaron las 3 carabelas. ¿Cómo se llamaban? La Niña, la Pinta y ¿quién? La Santa María. La Santa María. Dice, este es el árbol donde ataron, pero ya se murió el árbol, pero hicieron un árbol de cemento. Bueno, ahí Roma construyó su primer hospital en América. Pero vinieron los ingleses y lo destruyeron. Así que Roma dijo, bueno, a través de Hernán Cortés, aquí está, mi hermano. ¿Qué dice aquí? El primer hospital de tumba de Hernán Cortés. Ahí está enterrado. Está enterrado. Fundado por el conquistador Hernán Cortés, el Hospital de la Concepción de Jesús Nazareno se mantiene como una de las joyas del primer cuadro capitalino y sigue vigente con casi 500 años de existencia. Roma dijo, así voy a conquistar. Ya nos olvidamos, no es que nos hemos olvidado de Europa, ahora pasamos para acá y estamos a 70 kilómetros.
Y nuestro hermano Andrés viaja seguido para allá, ¿verdad? Y muchos viajamos seguido a México, ¿no? ¿Tú quieres saber cómo Roma conquistó? Lo mismo. En el lugar donde se encontraron por vez primera el conquistador Hernán Cortés y el Tlatoani Mexica Montezuma, es donde se fundó en 1524 el primer hospital del continente americano. Ahí está la calle, por si alguien quiere. Las calles actuales de República del Salvador, Mesones, Pino Suárez y la avenida 20 de noviembre en el centro histórico, ahí está. Antes de la conquista de Tenochtitlan, durante el reinado de Moctezuma, existía el ¿cómo dice aquí? Tihuaycán, equivalente al Hospital Mexica, en el que se atendían veteranos de guerra, inválidos y heridos en combate. Las enfermeras, también llamadas Tisiti, se encargaban de administrar brebajes, lavados intestinales, colocaban lo más cercano a lo que conocemos como férulas y vigilaban los temazcales. ¿Pero qué pasó? Vino Roma y vinieron las enfermedades. Fíjate. Sin embargo, con la llegada de los españoles, obviamente Roma a través de los españoles también vinieron las enfermedades desconocidas para nuestros antepasados. ¿Y hubo epidemias de qué? Viruela, sarampión, paludismo, fiebre amarilla y dengue. La atención médica era muy inestable y por esta razón Hernán Cortés fundó el primer hospital por iniciativa de Fray Bartolomé Olmedo al terminar la conquista. Aquí me dice algo. Los que vienen de Roma traen enfermedades. ¿O no? No lo leímos al principio allá. ¿De dónde vendrá pues el coronavirus? La historia nos va diciendo. La historia nos va diciendo. Porque el que puso la enfermedad puso el hospital. Oiga, y los valdenses, pues que ellos vinieron esclavos allá con Roma, se salieron y también les agarró la enfermedad. Hermano, este dato me impresionó, porque ahora es cómo nos conquistan a nosotros. La aparición de ese ídolo llamado la Guadalupana, que Bullón defiende como intercesora de Cristo, pues es una gran mentira. Bullón en un video dice que es intercesora, la Guadalupana. ¿Lo han visto? Bueno, por ahí se lo vamos a pasar. Bullón es un pagano, pues. ¿Cómo la Guadalupana va a ser intercesora? ¿Dónde está en la Biblia Bullón la Guadalupana? ¿Dónde? Antes de la aparición, que ese es un demonio. Tenemos que hablarlo claro. El mundo se va a perder si no hablamos claro. Antes de que el pueblo mexicano fuera engañado por la aparición de la Guadalupana, fue engañado por la salud. ¿Queda claro, hermano? Ahí está el hospital, todavía en los años de 1940 así se veía el hospital. ¿Listo? ¿Sabes que muchos años después Dios quiso que quise establecer en México, específicamente en Guadalajara, un hospital con los remedios naturales? Pero el mismo diablo lo atacó con catolicismo interno, lo vamos a ver más en la tarde, ¿está bien? Agradezco una vez más a Dios en primer lugar y a varios hermanos que hicieron posible la investigación de esta temática. Con preguntas, con inquietudes. ¡Wow! Dice aquí. El hospital ha sido testigo de notables acontecimientos de la medicina nacional. ¿Qué dice aquí? ¿Cirujano de quién? ¿De qué?
Los doctores de Roma fueron usados para matar a los protestantes de la Inquisición. Los hospitales de Roma fueron usados por Roma. Vamos a guardar silencio, hermanitos. Hermanitos chiquititos, pero hermanitos. Los hospitales de Roma fueron usados por Roma. Los médicos de Roma, que trabajaban en los hospitales de Roma, fueron usados por Roma para matar a los protestantes. En la Inquisición no solamente caían protestantes. Cuando usted lee historia de la Inquisición en México, había gente que seguía las leyes de Moisés, dicen los manuales de la Inquisición. Me atrevo a pensar que muchos de ellos guardaban el sábado aquí en México. Antes de que llegara el adventismo original, porque solo hay un adventismo original, los demás son copias. En este hospital llegó Juan Correa, cirujano de la Inquisición, hizo la primera autopsia oficial frente al protomedical de la facultad universitaria. Bueno, aquí está todo lo demás que hizo. Pero, ¿quién llegó allí? Teclee usted, no hay mucho, pero puede teclearlo en Google. Ponga cirujanos de la Inquisición en México y va a aprender algo. ¿Saben qué hacían estos médicos malvados romanos? Ahí estaba el que desafiaba a Roma. Traigan a los médicos de la Inquisición, traigan a los cirujanos. Y los metían a donde estaba el inculpado. Y de cirujanos no tenían nada. Eran diabólicos. Agarraban el protestante y lo desangraban, y así moría. Así moría. Los médicos de Roma, usados para atacar, como dice ya la mujer. Y morían los protestantes, todos los que se oponían a Roma, al dominio papal. Incluso entre ellos se mataron. Había médicos que decían: es que este médico está ayudando a otros que están en contra de Roma, tráiganlo, dijo la Inquisición, y háganle lo mismo a ese médico. Entre ellos. En la tarde hablaremos de la fraternidad médica, masonería, que existe. Hermanos, usted puede leer algo de eso, una monografía para cirujanos del Santo Oficio. Hermanos, esta es una ilustración, usted lo puede encontrar en internet. Ese es el famoso médico cirujano de los hospitales católicos. ¿Juan de qué? Juan Correa, cirujano de la Inquisición. Agarraron a los médicos de los hospitales católicos para matarse entre ellos mismos y para que ellos mataran a otros. Creo que está claro el asunto, ¿no, hermano? Finalmente te pregunto, ¿estarías seguro en un hospital católico? ¿Para qué usarán sus médicos ellos? ¿Qué dice la historia? Hermano Mayor. Y creo que la gente hoy en día da testimonios. Hubo un tiempo cuando, empezó, digamos, la famosa pandemia. Yo escuché a muchas personas que iban al hospital, no enfermos, digamos, del virus, que tenían otra enfermedad,
y nada más entraba en el hospital, ya el otro día le decían, pues, se murió. Y Sí, hermano. entonces, muchos, por eso que después decían entre ellos mismos, si estás medio enfermo o enfermo, ni vayas al hospital. Hermano, esa es una de las tantas preguntas y razones por las cuales estamos presentando este tema. Porque en la tarde continuaremos explicando. ¿Está bien? ¿Quieren? Hay una visión que se le da a la hermana White que amplía todo lo que está pasando, hermano, en referencia a la salud del pueblo de Dios. Pero es cierto, hermano. Una vez vi a una hermana y le pregunto, ¿ya no he visto a su papá, hermana? Dice, mire, la verdad, mi papá, sus pulmones están malos desde hace años. Así que se nos puso un poco mal de otra cosa, no sé si la bici o algo así. Dice, y corrimos rápido al hospital. Pero fíjese, como mi papá está malo los pulmones, él es oxígeno dependiente. Así que lo llevamos con oxígeno al hospital. ¿Y qué pensaron en el hospital? COVID. Sala de COVID. No lo lleven ahí, no tiene sala de COVID. Y ahí lo tuvieron al hermano. Y lo tuvieron en sala de COVID. Por la mañana la atención, no podríamos decir que era perfecta, pero se les atendía. Pero en la tarde, llegando la noche, empezaban a gritar los enfermos y nadie los atendía y fueron muriendo uno por uno. Testimonio del hermano, testimonio de su hija. El hermano, como pudo, consiguió un teléfono, un celular de la enfermera y llamó, sáquenme de aquí que me quieren matar. Pues no los atienden. Pero lo digo en otras palabras, porque vio, si no me equivoco, 4 o 6 personas que murieron en las noches. Gritaban, ayúdenme, necesito, los dejaban solos. Y él dijo, pues yo estoy quedando solo aquí. Yo soy el único aquí. Ya está quedando solo. Así que finalmente fueron y nos sacaron. Todo esto debe ser una lección para nosotros, hermanos. Amén. Todo esto debe ser para nosotros una lección. Ese señor que usted ve, Juan Correa, usó todas sus capacidades médicas para ir en contra de los que se oponían a Roma. Tenemos que pensar bien. Cuando alguien de nuestros seres queridos se enferma, ¿a dónde lo llevaremos? No sé si de hoy en adelante o de la ley dominical para adelante. ¿Pero a dónde? Creo que Dios nos ha dado la razón. Primero, la prevención. Amén. Los remedios naturales. Después, pues depender de Dios. Puede que el doctor, ¿qué es lo que da un cirujano? Recuerden, tenemos historia. Él tenía que hacer cirugías para las personas que ya definitivamente les tenía que extirpar algo de su cuerpo, pero la del Señor dice, no es la voluntad que se extirpe nada del cuerpo. Les comento rápido, hermanos. Una hermana que vendía productos para una gran empresa de medicina, muy conocida ya es una de las, la del Pfizer. Conoció este mensaje y dijo, ya no puedo seguir vendiendo droga, ya no puedo seguir vendiendo droga. Ser promotora de droga con nombres muy bonitos y cajas muy bonitas y colorecitos muy bonitos. Ya no. Fue y se plantó ante su jefa o jefe y le dijo, ya mi conciencia no me da. ¿Sabe qué le dijo su jefa? Le dijo, es que estas medicinas no las necesita el mundo.
Entonces, aquí yo les hago ver. Estas medicinas son para los que no se cuidan, los glotones, los que comen mucho. Para eso son. Así le dijo. Así le dijo. Para eso son estos. Hermano, agradezco a Dios que Dios nos ha dado una manera única y distinta de cuidarnos. Amén. Hemos repasado lo que dice aquí Apocalipsis: si la mujer huyó al desierto. Y hemos repasado que Roma tiene su manera de avanzar, y es la misma manera de avanzar que la iglesia adventista. Cuando Dios la levantó, no. Allá son hospitales y se desarrollaron muchas cosas allá que Dios no aprueba en esta manera para su pueblo, hermanos. Cada quien tomará su decisión. Es mejor que un valdense atienda a un valdense, ¿me explico? A que el cirujano Juan de Correa lo atienda a usted. Que Dios le bendiga, hermano, en esta mañana de día de sábado. Amén. Nunca desmayes, que en el afán Dios cuidará de ti. ¿Cantamos ese himno? Sí. Dios cuidará. Nunca perdamos la confianza. En la tarde, después de la comida, continuaremos con la segunda parte de esta investigación en base al pueblo de Dios y lo que debe de hacer. ¿Qué himno es Nunca desmayes? 424. Nos colocamos en pie, hermanos. Nunca desmayes, que en el afán Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti. Dios cuidará de ti. De sus riquezas te suplirá. Dios cuidará de ti. Jamás sus bienes te negará. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Que vengan pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre el Salvador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Gracias a Dios por la luz que nos ha dado, y vamos a dedicarnos a consagrarnos a Dios esta mañana. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, gracias, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén.
porque nos has amado en Jesucristo. Porque el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Porque ahí se muestra la guerra entre el bien y el mal, en todos los aspectos de la vida, incluyendo la adoración, incluyendo la salud, Señor, de tu pueblo. Gracias, porque nos dices cuál es nuestro deber. Puede ser difícil para nosotros porque estamos saliendo del mundo, estamos saliendo de Babilonia. Pero Señor, para aquello que es imposible para los hombres, para ti todo es posible, Señor. Danos la sabiduría, la humildad, Señor, para reconocer nuestra situación en que estamos. Por tu justicia, cámbianos y transfórmanos. Y haznos obedientes, Señor. Porque hubo hombres y mujeres y familias que en tiempo de persecución papal, tú fuiste su médico y su sanador. Y tú les diste los remedios en ese lugar que les tenías preparado. Y les diste la sabiduría, Señor, para que entre ellos pudieran encontrar los elementos necesarios que tú has puesto en la naturaleza para su salud. No hay nada de diferencia, Señor, con la última parte que nos toca vivir, el final de la gran controversia. Y para eso se ha escrito la historia, para que entendamos nuestro deber hacia Cristo Jesús, hacia los cuerpos que tú nos has dado, Señor. Queremos honrarte y glorificarte. Y ponemos nuestras incapacidades y lo que no entendemos y lo que tenemos que dejar en este momento a los pies de Cristo Jesús. Tu palabra dice, Señor, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero esa es tu promesa, pero de nosotros se requiere una acción. También decidir estar contigo todos los días hasta que tú nos des la vida, Señor. Síguenos bendiciendo en este día santo. Bendice a los hermanos que están siguiendo esta transmisión, donde quiera que ellos estén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, feliz sábado. Dios les bendiga. Pues casi son la 1 de la tarde. Ustedes dicen, ¿a qué horas volvemos? A las 3, a las 4, 2:30. Porque son la 1. 2:30, ¿está bien? Escuchando temas. Sí, porque después ya no nos gana el tiempo. 2:30, ¿está bien? Ok. ¿Está bien, hermanos, 2:30? ¿Qué opinan? ¿Sí? A las 2 dice nuestra hermana. 2:15 entonces, ¿qué les parece? ¿Sí? Ok. Bueno, empezamos 2:15 porque nuestra hermana viaja. Ok, está bien.